En este tutorial voy a rápidamente explicar cómo crear un canvas, un lienzo en nuestra aplicación para ya iniciar nuestro desarrollo de un videojuego en Angular. Recordad que nosotros estoy orientando este tutorial general de Angular a esa parte, a cómo hacer un videojuego. Los videojuegos se pueden hacer con SVG o Canvas, siendo Canvas el más completo y tradicional de todos porque es aplicable a todas las tecnologías. Entonces vamos a utilizar Angular para ello. Entonces, ¿qué hago primero? Lo que quiero hacer primero es crear un componente en Angular que va a ser el componente que contenga el lienzo, o sea, el canvas. Yo lo voy a llamar eh, mi canvas. Para ello, puedo usar el Angular CLI ngc component. Y en este caso, ahora pongo el nombre del componente. Mi canvas, ¿ok? Si hago esto, se va a generar todos los elementos que necesita para este componente. Como podéis ver, se ha generado el fichero CSS para ese componente, el HTML para ese componente, el TS para ese componente y las especificaciones. ¿De acuerdo? Como decía, como dije en otros tutoriales, nosotros vamos a concentrarnos principalmente en estos dos. ¿Vale? Todo el elemento de visibilidad de un canvas se va a hacer, al fin y al cabo, de forma más programática. Entonces, por eso no tenemos que preocuparnos mucho del diseño. En este caso, más que en la programación. ¿De acuerdo? Bien. Voy a relanzar el servidor. ¿Ok? Y vamos a empezar a ver cómo utilizar esto. Para empezar, yo puedo ahora mismo ir a App Component TS, al HTML, perdona, y llamar al componente visual que he creado. ¿Ok? Para ello, eh, voy a mostrarles cómo se puede llamar un componente existente desde el HTML. ¿Ok? Entonces, yo lo que hago es, en vez de poner, por ejemplo, la zona, vamos a ponerlo en la zona principal, en el distro. ¿Ok? Voy a quitar este texto, voy a quitar el H1 y voy a poner directamente el componente que acabo de crear. El componente que acabo de crear tiene un nombre. Ese nombre se encuentra aquí, el selector, si os acordáis. Y si yo cojo ese selector y lo pongo dentro del HTML de aquí, entonces automáticamente lo va a buscar. ¿Ok? Lo he cargado y como podéis ver, sale un texto que ese es el mismo texto que se encuentra aquí, dentro de mi canvas, del componente mi canvas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya he conectado, he incluido este componente dentro de esta parte de aquí. Y ahora se ve cuando está en cuando estoy haciendo test y estoy directamente en el distro. Ahora voy a crear como en HTML, ¿de acuerdo? Estoy en el mismo HTML, voy a crear un elemento, ¿sí? Visual, un elemento HTML, canvas, ¿de acuerdo? Entonces, para ello voy a borrar esto. Bueno, lo voy a comentar para que no lo tengamos no lo perdamos de vista. Y voy a crear un canvas, como podéis ver, además que existe ya. Le voy a llamar mi canvas. Eh, bueno, ese es el nombre de la variable, mi canvas. El ID, pero también le voy a poner para poder identificarlo como en el sistema de HTML. Un width, que le voy a poner, por ejemplo, 500 píxeles, ¿vale? Un height, también 500, poner comillas, y ya está. O sea, se supone que ahora se me va a crear un canvas. Bueno, ahora está vacío, porque eso no se ve nada, pero de 500 por 500. ¿Ok? Bien. Para trabajar directamente con este canvas, por ejemplo, yo si me pongo en el TS de esta clase, voy a ver dos clases, dos métodos. El constructor, que eso como sabemos es la clase, el método constructor, y el init, que es el método que se ejecuta cuando ya para inicializar los elementos visuales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Yo, para empezar, voy a referenciar el, el canvas. ¿Ok?
para eso ya voy a empezar a utilizar componentes, clases hechas para referenciar elementos visuales. Yo le llamé mi canvas. Y lo que estoy haciendo con esta llamada viewChild, que además tengo que importarlo aquí. Ok. Bueno, todavía me está tirando error. Vale. Pero ya vamos a arreglar eso. Hay que también importar el element red. Estos dos métodos son métodos que nos permiten referenciar elementos visuales, en este caso como el canvas. ¿Ok? Entonces, aquí, en esta variable canvasRef, voy a tener el canvas. Lo podría llamar también mi canvas. No pasa nada, simplemente para que funcione. Una vez ya tengo una referencia al canvas, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, inmediatamente ya pintar algo en el canvas mismo. Para ello, para hacer una prueba, ¿de acuerdo? Antes de poder pintar, yo necesito sacar una referencia, una referencia al contexto, ¿vale? Yo voy a crear una variable contexto, ¿ok? Pero que quede claro que el contexto, ¿sí?, es la clase del canvas que nos permite pintar, ¿de acuerdo? Dependiendo del contexto, nosotros podemos pedir un contexto en 2D o en 3D. El contexto que voy a crear ahora es una variable tipo private. Le voy a llamar la variable VCTX, que es la variable de contexto, o voy a llamarle contexto, ¿ok? Que es de tipo canvas rendering context 2D. Este es 2D, o sea que ahora voy a pintar elementos 2D. También se puede pedir de otros, de 3D, pero 2D, ¿ok? Aunque esté así definida la variable, en este caso, como no estoy usando este sistema de viewChild, que es un binding, esto es el binding, para aquellos que usan iOS, esto es como un bind. Esto no es un bind, es una variable. Tengo que, lógicamente, inicializarlo. Eso lo hago en el constructor, por ejemplo, o en el ngInit. No me decimos mejor ngInit, porque ngInit, onInit es cuando ya te dicen que los elementos visuales se han cargado y todo bien. Para sacar esto, yo hago un dis. Siempre hay que hacer un dis para acceder a nuestras variables locales, una referencia al canvas, y luego hago esto de aquí, native element, que ahora voy a escribirlo, native element, y get context en 2D. ¿Okay? En este momento ya tengo una referencia al contexto en 2D. Claro, como podéis ver, me olvidé usar el this. Ya les dije, es muy importante usar this en cualquier lugar. Si la variable es de la clase, hay que usar this. No podemos usar llamada sin this. Sin this quiere decir que la variable tiene que ser definida dentro del método y no lo he definido. Bien, una vez ya tengo estas dos cosas, yo ya puedo llamar, por ejemplo, ¿sí?, a pintar, al pintar el fondo, por ejemplo, de la clase. ¿De acuerdo? Para hacer eso, voy a llamar a lo siguiente: this.contexto this.contexto.fieldStyle es igual a fieldStyle, por ejemplo, vamos a ponerle un color, estoy pensando en un color medio rojizo, ¿vale? Si pongo aquí encima me lo va a decir cuál es el color, ¿vale? Entonces, yo estoy mandando que el fill style del elemento que pinte va a ser rojo. Lo siguiente es pintarlo, o sea, pintar el elemento. Yo voy a pintar un rectángulo, solamente para hacer la prueba. Entonces, this.contexto .fillRect ok. Voy a pintarlo en la posición 40, 40 con un ancho de 100, 100. Teóricamente debería estar debería pintarse correctamente dentro del espacio del canvas. Y como podéis ver, se ha pintado un cuadrado, ¿vale? Si yo lo muevo a 20, 20 y actualizo, se va a mover para arriba. Si yo lo muevo a 60, 60, se va a mover para abajo. Y ya de aquí, para aquellos que ya están mirando hacia adelante, podéis ver realmente cuál es la base de todo el sistema de videojuegos. El movimiento de elementos visuales pintados en pantalla en un ciclo infinito de while. Eso todavía tenemos que hacerlo más adelante. Pero con esto ya tenemos una referencia a un espacio canvas
en el cual podemos ya ver dónde podemos pintar. Si yo pongo 0, 0, 500, 500, voy a ver cuál es el espacio total que tengo para pintar, que es todo esto de aquí. ¿De acuerdo?